Hola. Bien. Damos la bienvenida a esta comisión a doña Mercedes Almoril Calero, quien tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Mercedes Almoril Calero. Intervengo ante esta comisión en calidad primero como investigadora, historiadora, también sobre todo como docente, formo parte de la enseñanza pública de Extremadura y también como miembro de la ARC, como un movimiento memorialístico. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a esta comisión pues, por celebrar este encuentro en un espacio democrático como es la Asamblea y por darnos la voz a ciudadanos y a colectivos memorialísticos. En febrero del 2023 tuve la suerte de intervenir en una jornada sobre educación, ciudadanía y memoria democrática organizada por la Fundación CIBE, ahí muy cerquita donde están ustedes, también en la Asamblea. Y recuerdo que en aquella ocasión me congratulaba de haber asistido al nacimiento de una nueva reforma educativa, los LOE, y a una ley educativa que hablaba por primera vez en España de la obligación de introducir la memoria con conciencia histórica en las aulas y a la aprobación de dos nuevas leyes, una de ámbito regional, la Ley de Memoria Histórica de Extremadura, y otra de ámbito nacional, la Ley de Memoria Democrática. Creíamos entonces estar en un buen momento, dado que la nueva normativa legal pues, vendría a respaldar el esfuerzo individual de docentes comprometidos con la enseñanza de nuestra historia reciente y, cómo no, el trabajo colectivo inconmensurable de las asociaciones memorialísticas que, como la ARME, lleva casi 23 años instando a los poderes públicos para que profundicen en políticas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática en nuestra comunidad, desde el triple prisma de verdad, justicia y reparación. Hoy el debate es bien distinto. Aquel marco legal ambicioso se ve amenazado por un modelo de ley de pretendida concordia, revisionista y negacionista que falsea la historia, blanquea la dictadura y niega la verdad sobre los hechos históricos, para ocultar lo que fue un golpe de Estado contra un gobierno democrático legítimamente constituido. La propuesta de ley suprime términos como dictadura para referirse al régimen franquista o trata de equiparar a víctimas con sus verdugos y no obliga a retirar símbolos franquistas. Es una concepción de la historia sin ningún tipo de sentido crítico, más preocupada, como dirían nuestros colegas valencianos, en honrar y proteger a la historia de España, que en construir un discurso histórico riguroso y proporcionar un conocimiento sólido y cimentado científicamente sobre el pasado. Con estas directrices hay un alto riesgo de ofrecer una visión sesgada o complaciente que pudiera influir negativamente en la enseñanza de la historia reciente de España en nuestra comunidad. Convendría, por tanto, recordar a los poderes públicos que en una democracia a los y las profesionales de la historia no se les puede obligar a proteger una determinada visión del pasado, entre otras razones, porque existe en democracia algo que se llama libertad de cátedra, la misma que nos permite a muchos formar diariamente desde la pluralidad a una ciudadanía democrática, crítica y consciente de su pasado histórico. Hoy, por tanto, no hay excusas para que las instituciones públicas demuestren su voluntad política y busquen solución a aquellos problemas políticos y sociales que de alguna manera sirven de freno en los institutos públicos para hacer realidad los temas que ofrece la memoria democrática. Y que pasaría por una actuación firme y decidida en lo concerniente a la actualización del marco historiográfico, a la aplicación de enfoques superadores de la equidistancia o el negacionismo, por cierto, muy auspiciado por las empresas editoriales y consentidos por la administración, así como por la inclusión en los currículos escolares de experiencias y valores propios de memoria democrática que vengan o provengan de cualquier parte de la sociedad civil. Por no hablar de la necesaria formación del profesorado y de la implicación de los alumnos en proyectos para que creen su propia representación de la historia. Hasta ahora lo que ha prevalecido en la escuela pública ha sido la desmemoria franquista. Las pocas iniciativas educativas para acercar la memoria histórica a los institutos han partido más de grupos de profesores organizados en equipos de investigación y vinculados a las asociaciones memorialísticas que de un desarrollo normativo como tal.
Son ellos los que han producido y aplicado en las aulas excelentes materiales didácticos en forma de unidades, bancos de recursos, carpetas de actividades, exposiciones breves, documentales, orientaciones al profesorado, etcétera, etcétera. Por tanto, es la administración educativa la que le toca ahora no vetar, sino tranquilizar, animar, apoyar a aquellos compañeros que no se atreven por miedo a padres que los acusen de estar adoctrinando las clases, a abordar estos temas incómodos con el rigor que se merecen. Ya no deberíamos oír más aquello de que pasan de puntillas por el apremiado calendario, pasan de puntillas estos temas por el apremiado calendario PAU. Entre otras razones, porque los jóvenes tienen derecho a la verdad de lo que pasó y tienen derecho a ser protagonistas de la historia. Y además tiene la escuela pública el deber de garantizarles el acceso a un conocimiento veraz en toda su extensión. Es imperdonable que nuestros alumnos se encuentren al final de su etapa formativa sin que nadie les haya hablado alguna vez de la represión franquista, de las víctimas de la lucha antifranquista, de la labor de los movimientos de recuperación de la memoria histórica, del papel de la mujer durante la Segunda República, la guerra, la dictadura y su lucha por alcanzar plena ciudadanía. No podemos, como sociedad democrática, permanecer impasibles a la desaparición de esa memoria colectiva en la escuela. Urge, por tanto, hacer una pedagogía e implicar a los alumnos en proyectos para que creen su propia representación de la historia. Solo así lograremos una verdadera inclusión de la memoria democrática en el currículum. Hoy, porque corren vientos adversos al desarrollo de esta memoria democrática, debemos, entre todos, buscar estrategias comunes entre la comunidad educativa y las personas y entidades que trabajan para desvelar la memoria negada. Hoy, entre todos, debería haber espacios de encuentro entre la escuela y las asociaciones memorialísticas mucho más abiertas a la gestión y con una trayectoria muy por delante de la administración educativa. Hoy nos toca animar a muchos compañeros que nos escuchan para que se atrevan a tejer proyectos de memoria en sus centros educativos. Se sorprenderían de la buena acogida y del grado de implicación de los estudiantes. Si la demanda existe, por tanto, cumplamos con el objetivo de esa escuela pública, que no es otra que formar de modo crítico y solidario a las nuevas generaciones. Hoy debemos reforzar esa convivencia ciudadana, defender la paz y el diálogo como la única forma válida de superar conflictos grupales y personales y, sobre todo, conseguir que se haga realidad el derecho de los pueblos a la no repetición de episodios de violencia. Hoy debemos seguir insistiendo en reconocer la falta de libertad y la conculcación de derechos humanos que se dieron en nuestro pasado reciente. Y hoy, como tantos otros, rechazamos el actual texto de la proposición de ley, así como la derogación de la Ley Extremeña de Memoria Democrática. Hoy, a pesar de los obstáculos, seguiremos luchando contra el olvido, porque sabemos que sin memoria no hay democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Almoril. Pasamos al turno de los grupos parlamentarios y para ello, del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias. Señora Almoril, muchísimas gracias por su exposición y por estar hoy aquí con nosotras. Me ha gustado mucho su comparecencia porque usted es de esas profesoras y de esos profesores de los pocos que por lo menos yo he conocido en mi trayectoria educativa, pero a la que siempre tenemos que agradecer. Hay una pregunta que me gustaría hacerle, y usted como experta educativa, según esta ley de concordia, en lo que no se da ese derecho a la garantía de no repetición, ¿cómo valora usted esto para las generaciones futuras? Al final, cuando hablamos de memoria, no solo estamos hablando de nuestro pasado, sino también estamos fomentando el futuro y fomentando un futuro de verdad, de paz y de encuentro entre nuestros jóvenes. Y para eso no podemos estar haciendo un revisionismo histórico. Yo le agradezco su trayectoria porque, como ya digo, cuando yo estudiaba, y hace no mucho, pero sí que recuerdo con muchísimo cariño a una profesora de literatura además, que nos hizo leer La voz dormida, que además es de una autora extremeña. Fue gracias a ella y gracias a Dulce Chacón, por la que nuestro grupo de bachillerato empezamos a entender las características de qué es lo que pasó, y además
¿Qué pasó con las mujeres represaliadas del franquismo? Cosa que también olvida esta ley de concordia de manera bastante llamativa. Y simplemente quería agradecerle su intervención y seguir animando, como usted bien ha dicho, también a todos esos profesores y profesoras, que aunque eso siga sin estar en los estudios didácticos, en los libros de historia, como pasaba en mi formación, sí que hubo profesores y profesoras que se saltaron esos libros y nos enseñaron la realidad, y gracias a esas semillas que plantaron, muchos de nosotras y nosotras con 30, 35 y 40 años tenemos esa verdad, justicia y reparación dictaminada en nuestro ADN. Gracias a profesoras como usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocaña Vara. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Almoril, por su comparecencia. Y bueno, corríjame si me equivoco, pero creo que la ley actual educativa sí recoge lo que ha expuesto la señora Cordero. Es decir, toda la ley de memoria aparece recogida en el currículo, por lo tanto, los alumnos se van, digamos, con ese conocimiento añadido en todas y cada una de las asignaturas, porque forma parte de la educación competencial, ¿no?, que recoge la ley educativa. Señora Almoril, no tengo nada que añadir a su exposición, felicitarla por la claridad positiva, agradecerle su comparecencia y, bueno, aunque tenemos puntos de vista dispares, pues entiendo que, bueno, eso forma parte de la historia, y lo que tenemos que transmitir a las futuras generaciones pues es una educación crítica, y que ellos mismos pues se acerquen a la historia de la forma más objetiva posible, que lean cuanto más mejor, que no se les imponga nada, y bueno, que repito, fruto de su madurez, y de su grado, digamos, de madurez tanto académica como personal, pues sean capaces de acercarse a la historia de su pasado reciente, si así lo requieren, no de una forma ni mucho menos impositiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Torrado Viera. Gracias, presidenta. Gracias, señora Almoril, por su comparecencia y por compartir sus aportaciones con esta comisión. Su visión nos permite analizar la propuesta de ley desde una perspectiva educativa, complementaria también a la social. Esta ley que hoy tenemos, esta propuesta de ley que tenemos entre manos, nace, a nuestro juicio, desde una lógica revanchista que, lejos de construir esos puentes necesarios, los dinamita y no responde a una necesidad real, sino a la agenda ideológica que busca desactivar esas políticas públicas de memoria consolidada desde hace ya años. Elimina los mecanismos clave, como es la declaración de lugares de memoria, ofrece esa imagen distorsionada de la historia al hablar de todas las víctimas y sin diferenciar contextos ni las responsabilidades. Además, también algo que considero muy importante es también la desaparición del enfoque de género en esta ley, con el informe negativo, y la desaparición de la visibilidad de las mujeres como víctimas específicas de la represión, que lo que esto supone también una doble violencia, lo que sufrieron en el pasado y el olvido que ahora se impone. Si hay algo fundamental es la educación para la transmisión de todas estas injusticias acometidas en nuestra historia más reciente, y la historia no se puede reescribir, y por ello pues, queremos también saber en qué escenario queda ahora mismo la educación y las aulas con esta proposición de ley de concordia. Y también preguntarle que si usted considera que esta propuesta de ley va a permitir avanzar en los principios de justicia, reparación y garantías de no repetición. Una vez más, muchas gracias por su intervención y también, sobre todo, por su compromiso y, de forma muy especial, sus compromisos en las aulas, que es más que necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor León. Muchas gracias, señora presidenta, y agradecer la comparecencia de la señora Almoril y agradecerle también su intervención. Supongo que la habrá leído, pero por si acaso me gustaría recordarle el artículo 3.1 de la Ley de Concordia que el Partido Popular propone para su debate y consideración a la Asamblea de Extremadura junto al Grupo de Vox.
El artículo 3.1 habla de los principios generales y dice que esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, entre otras cosas. No solo está en la exposición de motivos, sino que está en la parte dispositiva en su artículo 3.1. Como usted ha mencionado estas cuestiones como principio, yo creo que al menos en eso coincidiremos de que es algo positivo. En segundo lugar, hablaba de la libertad de cátedra, cuestión que también nos preocupa bastante, y por eso supongo que también lo habrá visto el artículo 23 de esta ley, cuando habla de la libertad de cátedra, que dice: la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura protegerá el derecho a expresar y difundir pensamientos, ideas, opiniones y libertad de producción, de creación científica y técnica, así como la libertad de cátedra, de manera que cualquier persona pueda difundir libremente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, creo que si esas son dos cuestiones esenciales para usted, al menos eso lo reconocerá, que están implícitamente y de forma explícita en el texto legislativo que se presenta en la Asamblea. En cuanto a los contenidos educativos en los currículos escolares, al margen de que en estos momentos está contemplado en la ley actual, esa es una cuestión, y una cuestión muy diferente es el adoctrinamiento. Y si nosotros estamos a favor de que los contenidos educativos se amplíen, se mejoren, se adapten, se actualicen, lo que siempre vamos a estar en contra es del adoctrinamiento. El adoctrinamiento tiene que salir de las aulas, pero si no sale hay que tirarlo por la ventana. Y la última consideración que le hago es que después de más de 40 años de democracia, 40 años de gobierno autónomo, 40 años de gobierno progresista, 17 años de ley nacional, 18 años de ley nacional de memoria histórica promulgada por el presidente Zapatero en su momento, en el año 2007, 5 años de vigencia más, 5 años de vigencia de un gobierno socialista en Extremadura, y dice usted que aquí no se ha avanzado nada, pues la verdad, lo mismo hasta tenía razón. Por eso tal vez sea necesaria un nuevo impulso a favor de la Ley de Concordia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Finalizamos. Para cerrar el debate, y para ello, por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra doña Mercedes Almoril Calero. Bueno, pues nada, de todas maneras agradezco muchísimo todas las intervenciones y todas las réplicas que se me ha hecho a mi intervención. Yo creo que por encima de todo soy una persona vocacional, humildemente intento transmitir mis conocimientos fuera de adoctrinamiento. Intento siempre en mis aulas, especialmente la historia de España, que es uno de los grandes compromisos que llevo desde hace mucho tiempo acometiendo, no dirigir lo que se llama ninguna ideología, sino que intento fomentar ese espíritu crítico, ofreciendo distintos puntos de vista a lo que se llama el alumno, para que él recapacite, o por lo menos para sembrar lo que debe ser ese carácter crítico en el que sí creo y que me enseñaron también mis maestros. Yo sí creo que hemos avanzado mucho, voy por la parte de atrás, voy recolocando. Claro que se avanza mucho, y claro que hay, ya lo he comentado en mi intervención, claro que hay momentos de optimismo sobre los tiempos en los que veníamos, ¿verdad? En cuanto hemos tenido una normalidad legislativa, eso nos permite de alguna manera garantizar todos los proyectos, presentar lo que se llama pues eso, esas conexiones con asociaciones a la hora de, pues no solo de llevar a los chavales fuera del aula, o traer a lo que se llama los institutos, pues todas esas instituciones de memoria, de conferencias o de exposiciones itinerantes que nos han enriquecido la vida. Yo creo que sí que se ha avanzado mucho, pero lo que no, precisamente porque se ha avanzado mucho, es por lo que debemos proteger lo bueno que se ha avanzado, y lo que debemos evitar es el sectarismo, la negación, o de alguna manera el ver de alguna manera la historia como una instrumentalización. Nosotros debemos todos ser fieles servidores al concepto crítico, y la mayor parte de los docentes nos movemos con el rigor y los estudios rigurosos que nos ha aportado el conocimiento que hemos adquirido a través de la universidad, nuestras publicaciones y de alguna manera del contraste de opinión. Por lo tanto, agradezco a aquellos que han visto en mí esa voluntad y esa vocación.
Evidentemente me preocupa que no se explique o que de alguna manera se nos condicione a explicar cosas con ciertas trabas o con esa falta de rigor, porque evidentemente faltamos y falseamos la realidad. Los hechos fueron los que fueron. Es verdad que las víctimas se reconoce desde esta ley de concordia lo que se llama la justicia, la verdad y la reparación. Lo que no es equiparable es el tratamiento de las víctimas. Ahí creo que no tenemos lo que se llama afinidad y podríamos discutirlo mucho. Por lo demás, todo lo que sea avanzar en un proyecto de escuela abierta, crítica y constructiva, nos encontraremos todos como sociedad. Pues muchas gracias a doña Mercedes Almoril Calero. Agradecemos su comparecencia y, si le parece, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, gracias. Buenas tardes.